cosas que más lastiman al ser humano es el mal manejo del dinero. El dinero es una bendición, pero cuando no se sabe utilizar el dinero se convierte en una maldición. Es como, ¿te acuerdas de Azúcar Amargo? ¿Verdad? Así, tal cual. Entonces, este manual y este plan de 40 días y ese seminario de libertad financiera nos van a ayudar a entender un correcto uso de nuestras finanzas, que es mayordomía. Todo lo que tenemos es de Dios y Dios está muy interesado en el uso que le demos a nuestras finanzas. Entonces este manual tiene un costo de, Quique, ¿dónde está? ¿Te dijeron? 200, no. ¿Este manual? El cine, 200 pesos. No, creo que 80 pesos, si lo puedes confirmar con Leti, pero creo que tiene 80 pesos. Trajimos 40 manuales de inicio. Entonces, si tú quieres llevar un devocional de 40 días con nosotros, a partir de mañana, aquí está tu manual. Este devocional se lleva tú solito, aquí trae todas las instrucciones, todas las herramientas, son ahí 6 semanas creo, sí, 6 semanas, y tiene ahí día por día. Por ejemplo, aquí viene día 1 y es solamente esto, está pequeñito, trae todo ahí, algunos versículos y está buenísimo. Entonces 80 pesos con Quique al final. Y celebramos a un Dios generoso. Es una actividad en la que de manera voluntaria, nadie está obligado a hacerlo, sino de manera voluntaria damos una ofrenda especial, aparte de diezmos, aparte de promesa de fe, una ofrenda especial a un Dios generoso. Imagínate, si Dios te da a través de su generosidad, Dios también le agrada que le demos a través de la generosidad. Entonces, y quizás, ay no, siempre piden dinero en la iglesia. Échate este manualito y después hablamos, ¿vale? O sea, es que aquí aprendes el porqué. Entonces, ahí está, Quique al final va a tener estos manuales, solo son 40, esperemos que se acaben todos. Y más adelante tendremos las actividades. ¿Sí quedó claro este aviso? Sí. Ok, ya me corrieron tiempo, qué gachos. Pero bueno, voy a compartirte de todos modos digamos que en un ratillo, ¿verdad? No llevamos prisa. Antes los chicos de secundaria, ya están ahí, ya llévatelos, pues ya. No, no es cierto. Si hay alguno más chico de secundaria que esté aquí sentado, pueden salir a tomar su clase. Jessy está lista con los demás chicos para compartirles un mensaje especial el día de hoy. Y bueno, los demás nos quedamos aquí y hoy titulé el mensaje así: ¿Domingo de Ramos? Es una interrogante. ¿Domingo de Ramos? Ahora, no te la voy a contestar porque nomás era para traerte, ¿verdad? Para engancharte, a ver qué va a decir el pastor de Domingo de Ramos. No voy a decir nada de eso. Lucas capítulo 19, verso 28 al 44. Dice así: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos a que se adelantaran. Y dice el verso 30, vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Y dice el verso 35, entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro,
reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Amén. A esta parte de la Escritura se le conoce como la entrada triunfal. La entrada triunfal marca el inicio de la semana más intensa que viviría Jesús aquí en la tierra. La entrada triunfal representa el camino a la cruz, el propósito del por qué Dios había hecho hombre, se había sujetado a un vientre virginal, se había sometido a la educación de un carpintero y para luego caminar a la cruz donde entregaría su vida por amor a la humanidad. La entrada triunfal también representa la graduación de la carrera universitaria para la cual se había preparado Jesús toda su vida. Jesús cumpliría el llamado que Dios le había dado. Jesús, durante la Biblia nos enseña que comenzó su preparación 3 años antes a este momento en el que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén para experimentar la semana más difícil, la semana más complicada, la semana donde Él viviría esa pasión, ¿verdad?, que lo llevaría a la cruz y entregaría su vida por amor a nosotros. Por eso es que concluía, era su graduación, porque desde que Él comenzó el ministerio, Él sabía que su principal llamado era la cruz. Predicó, sanó, hizo muchos milagros, pero el principal objetivo de Jesús, el por qué Dios se había hecho hombre, el por qué había venido a este mundo, era culminar en esa cruz clavado, muriendo por nuestros pecados. Y sabes, Jesús sabía que esa entrada triunfal era hasta cierto punto era, como digamos, paradójica. Porque aunque había mucha gloria y había mucha alabanza y había mucho revoltijo ahí por parte de los asistentes, en realidad todo eso era ficticio. Él sabía que le esperaban momentos muy, muy difíciles. Incluso sus discípulos le habían persuadido: no vayas a Jerusalén, maestro, no vayas. Pero Él ya les había dicho: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en manos de los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque había que venir, o más bien había que morir para venir y darnos vida eterna a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Has tenido alguna entrada triunfal en tu vida? ¿Sí? ¿Has tenido alguna entrada triunfal en tu vida? Algunos dicen no, otros dicen sí. Ahí te van algunos ejemplos. Quizá tu entrada triunfal fue cuando te graduaste y creíste que ese era el momento cumbre donde todo acabaría, ¿verdad? Yo dije: ya graduándome no vuelvo a abrir un libro jamás en mi vida, ¿verdad? Ya graduándome no vuelvo a estudiar jamás. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Todo, ¿no? La graduación es un simple trámite, porque todavía te resta muchísimo estudio, muchísima preparación y muchísimas cosas. O también tu entrada triunfal fue el día de tu boda, ¿verdad? Ahí estaban tus invitados en la mesa, ¿verdad? Y tú entraste de tu pareja y tú creyendo que todos mis problemas se acabaron, ahora sí voy a dormir calientito, jamás me va a faltar comida. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dificultades, dificultades y dificultades. También quizá la entrada triunfal fue cuando cortaste el listón de un proyecto, de un negocio, inauguraste algo, ¿verdad? Algo que te costó, algo que planeaste, y de repente piensas que ya, cortando el listón, tu cuenta va a empezar a inflarse de dinero y hacerte millonario y tu vida va a cambiar por completo. Y oh, sorpresa. Por ejemplo, mi entrada triunfal es cuando entro a los tacos.
¿verdad? Si el taquero te saluda, ese es otro nivel, ¿verdad? Solo pocos tenemos ese privilegio de que el taquero te saluda. Pero llegas a los tacos, te sientas, ¿verdad? ¿Qué va a querer de tomar? Pides de tomar una sangría con tacos. Es clave, la sangría o la coca. Bebidas claves para tomarte unos tacos en San Luis Potosí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Otros le echan juguito Boing y cosas como esas. Mi esposa se toma un agua y 10 tacos, pero una agua, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero quemarla, pero la verdad se dice tal cual es. Entonces llegas, ¿verdad? Y ¿qué le ofrezco de tomar? Y ya, pues te piden tomate, arriman limones, salsas, servilletas, todo. Y el momento sublime es cuando te dicen, ¿cuántos le voy a poner, mi güerito? Y ahí te dejas caer, ¿verdad? Deme 5 de estos, 5 del otro y 5 del otro para empezar, ¿verdad? Para empezar. Y esa es mi entrada triunfal. Hoy es Domingo de Ramos. Según la tradición católica, la gente acude a las iglesias y compran ramas de palma. En la misa o en muchos lugares se inicia una procesión de palmas. Se reciben estas, se cantan o se rezan frases como bendito el que viene en el nombre del Señor. El sacerdote tira agua a las palmeras en señal de bendición. Se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo y al terminar la misa, las familias se llevan sus palmas rociadas con agua a sus hogares. Normalmente se acostumbra a ponerlas detrás de la puerta en forma de cruz como un recordatorio de que Jesús es el Rey y que deben siempre darle la bienvenida a su hogar. La Iglesia Católica incluso enseña que no se debe caer en superstición pensando que por tener unas ramitas de palma en tu puerta, los rateros no te van a robar. No, si te toca, te toca, ¿verdad? O que por tener unas ramitas en tu puerta, la mala suerte se va a ir de tu casa. No, nada tiene que ver con eso. Nosotros creemos que Jesús en primer lugar vive en nuestros corazones. Jesús es nuestro Señor y Rey todo el año. Jesús sí cuida nuestras vidas, pero es por medio de la fe y no por medio de las obras. Es decir, yo no necesito unas hojas de palmera para darle un lugar en mi corazón o en mi vida. Pues si he tenido un entendimiento de mi condición y he puesto mi creencia en su amor y en su gracia, lo que hacen que Él viva y reine en mi corazón. Las obras son buenas, claro que hay obras que son buenas, pero si tratamos de que unas hojas de palmera hagan que nuestra vida cambie para siempre, estamos muy, muy equivocados. Dios desea mucho más que unas hojas de palmera en nuestra casa. ¿Qué querrá Jesús que coloque en mi puerta? ¿Unas hojas de palmera o que perdone a quien me ha ofendido? Yo creo que el segundo, ¿verdad? No tiene nada de malo lo otro, no lo estamos juzgando, solo estamos diciendo que Jesús siempre va un poco más allá y va hasta nuestro corazón y Él desea que hagamos cosas que Él mismo hizo, ¿verdad? Que fue también perdonar a quienes a Él lo ofendieron. De los versos que te leí al principio, yo encuentro algunas características muy importantes de esta entrada triunfal. Y hoy, Domingo de Ramos, pues me gustaría dejar una enseñanza en tu corazón acerca de quién es Jesús y acerca de lo que Jesús hizo, porque cada que Jesús decía algo, dejaba una enseñanza para la eternidad. Cada que Jesús hacía algo, dejaba una enseñanza para la eternidad. Y yo estoy seguro que hoy, a través de lo que te voy a compartir, vamos a poder aprender algunas cosas. ¿Estás listo? Tengo algunos puntos y el primero es Jesús y lo absurdo. A ver si puede salir, ahí está. Jesús y lo absurdo. ¿Sabías que Dios suele utilizar cosas absurdas cuando se trata de cumplir sus propósitos aquí en la tierra? Dice los versos que leímos que Jesús mandó a traer ¿un qué? Un burrito. Un burrito, un hijo de una asna. Otra traducción dice un pollino, pero es lo mismo, es el hijo de una asna, un burrito, para montarse en él y entrar a lo que sería la semana más importante de su vida. Pero yo con esto tengo algunas preguntas. ¿Por qué un burrito? ¿No te suena un poco absurdo
que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, siendo el Rey del universo, entrara a lo que sería la semana más importante de su vida en un burrito? ¿Por qué no caballos? ¿Por qué no mandó a traer una carroza celestial con unicornios? No sé si existan los unicornios en el cielo, pero vamos a suponer que sí. O Pegasos, ¿verdad? Pegasos que jalaran esa carroza, y entonces Jesús entrara a Jerusalén, a lo que vendría a ser la semana más importante de su vida, la semana cumbre, la semana mayor, como otros le dicen, la semana santa, como aquí en México le llamamos. Pero ese era el momento más importante de su vida, y Jesús se le ocurre mandar a traer un burrito para entrar a Jerusalén. ¿Qué hubieras escogido tú? Un elefante. Un elefante. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué hubieran escogido ustedes? ¿Un camello? Sí. Yo la verdad un poco más moderno que ustedes, un Rolls Royce, ¿no? Así como para... Me voy a morir, ¿verdad? Le voy a hacer un favor al mundo. Pues de perdido me subo mis últimos minutos en un Rolls Royce, asientos de piel, con un chufa adelante, ¿verdad? Y le bajo los vidrios, el quemacocos como en Las Vegas, ¿verdad? Así como que, ¿qué onda, banda? Y saludando a todos, ¿verdad? Pero Jesús escogió un burrito, y ¿sabes? Siempre hay una lección en todo lo que Jesús hace. Porque si Jesús escogió un burrito, que además dice la Biblia, nadie había montado, es decir, este burrito, aparte de ser burrito, era un burrito despreciado, ¿verdad? Porque pues nadie lo montaba, ¿verdad? En ese entonces solo el pueblo romano tenía derecho a montar caballos. El pueblo de Israel eran burros con los que se transportaban. Incluso si tú ves la película La Pasión de Cristo, podemos ver a los fariseos, ¿verdad? Con sus túnicas muy arregladas, muy coloridas, pero en burritos, porque ellos no tenían derecho a agarrar caballos. Por eso Jesús escogió un burrito que nadie había montado jamás. Pero esto me deja una lección bien importante, porque de la misma manera que Jesús usó un burrito, Jesús usó un pescador, Jesús usó un cobrador de impuestos, Jesús usó una mujer sorprendida en adulterio, hoy Jesús también te puede usar a ti y a mí para cumplir cualquiera de sus propósitos. ¿Estás de acuerdo? Esa es la maravillosa paradoja de Jesús. Jesús no se va por la vista, Jesús se va por algo más. Jesús no utiliza lo mejor, Jesús utiliza aquello que más va a choquear a la gente, ¿verdad? Un burrito, sí, un burrito, además de que era el humilde, él quería dejar clara una enseñanza para nuestras vidas. Jesús te puede usar a ti y a mí, aunque no haya valor en nosotros, aunque nadie apueste por nosotros. Jesús todos los días apuesta por ti y te da propósitos para su reino. Amén. ¿Estás de acuerdo? Primera de Corintios, precisamente el apóstol Pablo está enseñando esto y dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Chécate nada más, o sea, lo que puede parecer ridículo, que es entrar en un burrito, dice, ese plan es el más sabio de todos los planes sabios que los humanos pueden tener. Dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Sabes? Si alguna vez te has sentido mal, pues no te preocupes. Dios suele utilizar vidas como las nuestras para impactar este mundo lleno de necesidad. Amén. La segunda cosa que yo advierto es algo que le puse: Jesús y la confusión. Primero fue Jesús y lo absurdo, ahora es Jesús y la confusión. Los seguidores y habitantes de Jerusalén salieron a recibirlo de esa manera porque estaban confundidos con los planes que Jesús tenía para ellos. Es decir, ellos sí cantaban: sálvanos, Señor, sálvanos. Pero ellos
querían que Dios o que Jesús, el Mesías, los salvara de una opresión romana. Es decir, lo que ellos esperaban era un libertador político, no alguien que viniera a liberarlos de la esclavitud de sus pecados. Entonces estaban confundidos. Ellos gritaban, sálvanos, pero en realidad ellos no querían ser salvados de lo que Jesús quería salvarlos. Ellos querían ser salvados de lo que ellos estaban viendo en ese momento. Un poder romano, una esclavitud romana, ¿verdad? Muchas cosas injustas. Y ellos decían, sálvanos de esto, Dios. Pero Jesús tenía otro plan. Muchos de nosotros nos acercamos a Jesús confundidos con qué es lo que queremos de Él. El pueblo de Israel esperaba un Mesías político, pero Jesús quería salvarles de sus pecados y ofrecerles vida eterna. Yo tengo otra pregunta aquí. ¿Tú qué esperas de Jesús el día de hoy? ¿Tú qué esperas de Jesús? ¿Qué esperas de Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas de Jesús? Porque déjame decirte algo, Jesús es mucho más de lo que tú hoy necesitas. ¿Sí? Jesús es mucho más de lo que tú hoy necesitas. Quizá tú dices, pastor, yo hoy llegué porque ya no aguanto a mi mujer. Jesús es mucho más que eso. Pastor, no aguanto mi depresión. Jesús es mucho más que tu depresión. Jesús, no aguanto una adicción. Jesús es mucho más que una adicción. Jesús, no aguanto mi soledad. Jesús es mucho más que tu soledad. Jesús trae hoy plenitud a tu vida. ¿Sabes? Jesús es la solución a todos tus problemas. No porque los problemas se van a acabar, sino porque Él te va a dar herramientas para que puedas afrontar cualquier circunstancia. ¿Sabes? Aquellos que esperaban a ese libertador político y que hoy, un domingo como hoy, cantaban, oh sana al Rey. Días después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando Pilato dijo, ¿les entrego a Barrabás o a Jesús? A Barrabás, maten a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando solo esperas algo temporal de Jesús, después le despreciarás. Pero si esperas una eternidad con Él, Jesús te concederá todo lo temporal. ¿Sí notas? Cuando tú acudes a Jesús solo por un problema, una vez que se ha resuelto tu problema, tú despacharás a Jesús, lo ignorarás y te irás hacia otro lado. Pero cuando tú buscas una eternidad con Jesús y dices, no vengo a ti por lo que me puedas dar, sino vengo a ti por quien tú eres. Y deseo pasar el resto de una vida aquí contigo, pero además toda una eternidad contigo allá en los cielos. Cuando tú te acercas con esa perspectiva, Dios sí te concede todo lo temporal. Solo es un cambio ahí. Es más importante la eternidad que lo temporal. ¿Estás de acuerdo? Y Jesús lo que venía a hacer, aunque estos hombres esperaban un libertador político, Jesús había anunciado que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, que había sido ungido para llevar la buena noticia a los pobres, que había sido enviado a proclamar a los cautivos que serían liberados, que los ciegos verían, que los oprimidos serían puestos en libertad y que había llegado el tiempo del favor del Señor. También Jesús enseñó que Él era la puerta, que los que entraran a través de Él serían salvos, entrarían, saldrían libremente y encontrarían buenos pastos. Buenos pastos está relacionado con una buena calidad de vida. Y dice, el propósito del ladrón, del diablo, es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Aunque ellos esperaban un libertador político, Jesús traía otro plan. Y déjame decirte algo también el día de hoy. Aunque tú vengas por un plan, Dios tiene otro plan para tu vida. Amén. Tercera característica, Jesús y la verdad. Jesús muchas veces confrontó con verdad a los religiosos de su época. Tendían a hacerles preguntas.
esperando que él blasfemara, que él mintiera, que él dijera algo, pero Jesús sabiamente contestó con verdad cada una de las preguntas de los religiosos. Y en esa historia no es la excepción. Ante el algarabío, ante la alabanza, ante la proclamación de Hosana, Hosana al Rey, los fariseos le dijeron: hey Dios, ya calla a estos, hombre, mira las barbaridades que están diciendo. Y Jesús deja una verdad tremenda para la eternidad. Si estos callan, hasta las piedras clamarían. Chécate nada más lo profundo de esa frase. Si estos callan, hasta las piedras hablarían. Jesús dejó ver su deidad de creador. ¿Quién era este al que la creación le rendía adoración? ¿Quién era este que si el pueblo callara, las piedras levantarían su voz y adorarían a Jesús? ¿Quién era ese al que la creación le rendía un homenaje también? Ante la falta de adoración humana, Dios tendría una creación suficientemente inmensa para clamar a su nombre, para exaltar su nombre y para rendir una adoración. Ese era Jesús. Jesús no hace lo que hace porque necesite de nosotros. Jesús no necesitaba la adoración de esa gente. Jesús hace lo que hace porque nosotros sí necesitamos de Él. ¿Sí notas esa gran diferencia? O sea, Jesús no es nuestro Salvador solamente porque sí. Porque necesito quien me crea que soy un Salvador. No, Jesús no está hambriento de fama. Jesús no está hambriento de popularidad. Jesús no está hambriento de aceptación. Jesús sabe que tú sí necesitas aceptación, que tú sí necesitas amor, que tú sí necesitas que Él haga muchas cosas por ti. Por eso es que Él se acerca a ti para brindarte todo lo que tú necesitas. Si las piedras adoran, ¿por qué nosotros no? No adores por lo que esperas de Él, adora por quien es Él. ¿Sabes? Cuando la creación ve a su Creador, de manera natural expresa adoración. Pero Gio hace ratito nos dejó ver algo entre líneas, porque es que el hombre, al estar ante su Creador, tiende a veces a adorarse a sí mismo, tiende a adorar a otras cosas y no rendirse ante Jesús, ante el Rey de nuestras vidas. Si las piedras adoran, ¿por qué nosotros no? Precisamente el Salmo 148 deja ver la adoración de la creación a un Rey que está por encima de todo, y dice así: Salmo 148 en el verso 1. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes sus criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima le obedecen. Ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces en la tierra, los muchachos, las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor. Porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de Él. Alabado sea el Señor. Amén. Jesús y la verdad. Dios no necesita tu adoración. Tú sí necesitas adorarle a Él. Amén. Y termino con este. No sé si me puede ayudar Abdi. Pásale, Abdi. Termino con Jesús y el camino de la paz. Me llama la atención cómo Jesús entra
ve una Jerusalén por delante y Jesús llora al ver a una ciudad amada, perdida y alejada completamente de Él. Jesús también se lamenta cada que tú y yo estamos extraviados de Él. Jesús se conmueve al ver a su creación desbocada tras otros dioses, tras otros ídolos, apenumbrada ante dificultades terrenales, somnolienta ante tantas cosas que la mente trae a nuestras cabezas. Jesús se lamenta cada que tú y yo corremos a otros antes de correr a Él. Jesús se lamenta cada que Él está cerca de nosotros y nosotros lejos de Él. Jesús se lamenta cada que Él toca la puerta y tú te niegas a abrirle tu corazón. Jesús se lamenta cuando ve una sociedad completamente perdida y completamente alejada de lo que Él quería para esa sociedad. Jesús se lamenta cuando un padre abandona a sus hijos, cuando un matrimonio se rompe, cuando niños son abusados, cuando gente violencia, cuando las ciudades creen que un gobernador o un presidente van a cambiar el rumbo de un país. Jesús se lamenta cuando apostamos más al hacer dinero y no al forjar una fe y un legado para nuestros hijos. Jesús se lamenta cuando hay diferencias entre familias por cuestiones de dinero, por cuestiones de avaricia, por cuestiones de muchas otras cosas más. Jesús se lamenta cuando tú y yo somos fríos a las cosas espirituales. Jesús se lamenta porque Él sabe que el tiempo de visitación está cerca. Jesús se lamenta cuando no encontramos el camino de la paz. Y Jesús dice: yo soy el camino de la paz. Jesús es la respuesta a nuestras mayores y menores necesidades. Jesús es lo que el mundo entero necesita, pero lamentablemente el mundo entero aún no se ha dado cuenta. Qué terrible sería perdernos un día de su visitación. Qué terrible sería que hoy cerráramos nuestro corazón, le cerráramos la puerta cuando el que está tocando es Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús desea que no solo lo recibas un domingo de Ramos con palmeras en tu casa, sino Jesús desea que todos los días le recibas en tu corazón. Ahí te relaciones con Él, ahí le conozcas y conozcas los planes que Él tiene para tu vida. Que no caigas en la confusión, que creas en lo absurdo. Porque aunque pueda ser absurdo que Dios quiera relacionarse con alguien como yo, Dios utiliza lo absurdo para asombrarnos y decirnos: aunque tú te descalifiques, yo soy el más interesado en acercarme a ti y que tú me conozcas. Amén. Entonces, hoy inicia una Semana Santa, que de santa no creo que tenga mucho. Pero lo que sí me gustaría que hoy iniciara es un entendimiento en nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que se hizo hombre, que fue a la cruz, que en la cruz pagó el precio de nuestros pecados, que tú y yo ya no tenemos por qué andar cargando esa losa tan pesada de nuestros pecados, porque Jesús la cargó. Jesús llevó la cruz, Jesús entregó su vida en la cruz para que hoy tú y yo tengamos una esperanza eterna, ¿sabes? Una esperanza eterna consiste en que no solo cuando nuestros días en este mundo acaben estaremos muy bien en una eternidad, eso va a ser, pero aquí en la tierra podemos disfrutar de una vida plena cuando nos encontramos con Jesús. Jesús viene a nuestras vidas y Jesús trae plenitud a nuestras vidas.
Si el pueblo de Israel hubiese abierto los ojos a ese Jesús que entraba, todo hubiese cambiado. Muchas veces tú y yo también estamos con ojos cerrados ante lo que Jesús hace en nuestras vidas. Todos los días Jesús llega a tu vida y toca la puerta. Todos los días. Aquellas circunstancias que no te gustaron, quizá es Jesús que está tocando tu puerta. Aquello que no se te dio el día de hoy, quizá es Jesús que está tocando tu puerta. Y sabes, lo único que desea Jesús es que le pongas atención y que encuentres sentido a todo lo que pasa en nuestras vidas a través de poner los ojos en Él y no en las circunstancias. Porque Jesús es el Rey, Jesús es nuestro Señor, pero también Jesús es nuestro amigo. Y como amigo, Él conoce tus más profundas necesidades y Él desea que tú las suplas en Él. Amén. Cierra tus ojos, así sentado.